Este tema se llama la importancia de callar. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y pedimos tu ayuda, que nos guíes, que nos ilumines, que hables a nuestros corazones y que cumplas tus propósitos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. ¿Cuántas veces perdemos muchas batallas por no callar? A veces no sabemos callar. ¿Qué dice Proverbios 10, 19 y 20? El que mucho habla, mucho hierra, y el sabio aprende a callar. ¿Cuántos sabios hay en esta mañana? Fíjense lo que dice, el sabio aprende a callar. Eso significa que se aprende. Este verbo aprender es significativo, pues todo verbo nos lleva a una acción. Porque ¿cuántas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no hacemos, no accionamos lo que Él nos dice? Y así es que cosechamos nuestras acciones, lo que procede al estar haciendo algo que no es correcto. Así es que, ¿qué significa aprender a hacer? Supone una serie de conocimientos, habilidades y actitudes en un campo determinado. Fíjese, una serie de conocimientos, habilidades y actitudes en un campo determinado. Como las relaciones personales entre esposo y esposa, ese es un campo determinado. Relaciones personales entre hermano y hermano o entre hermano y hermana, que implica el conocimiento y manejo de principios y procedimientos y metodologías que dotan a la persona para saber hacer. Un saber operar con el conocimiento teórico que posee. Conocimiento y sabiduría siempre van de la mano. Ya se escucha un poco mejor, ¿verdad? Sentí como que me estaba forzando un poco. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Saber operar. Aquí nos habla de conocimiento, pero también sabiduría. ¿De dónde viene el conocimiento? De la boca de Dios, de los principios de Dios. Y Dios da la sabiduría, que significa la habilidad práctica
para llevar a cabo los principios que conocemos. Nuestras palabras tienen una repercusión, pero también nuestro silencio tiene una repercusión. Así es de que podemos valorar las dos posturas. Tanto el hablar como el callar son tan importantes en un momento propicio. Diga conmigo, en un momento propicio. Eclesiastés 3:7. Y así nos dice: hay tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Diga conmigo, tiempo. Y Eclesiastés nos enfatiza la importancia de los tiempos. ¿Qué significa tiempos? Significa tiempo determinado que denota un lapso de tiempo, sea corto o largo. Qué importante es considerar los tiempos. ¿En qué tiempo es necesario callar? ¿En qué tiempo es necesario hablar? Y para eso se necesita conocimiento de los principios de Dios. Pero también se necesita sabiduría, inteligencia para poder callar en un momento determinado donde conviene callar. Santiago 1:19, ahí nos habla el título, oidores y hacedores de la palabra. Oidores y hacedores. Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Fíjese, pronto para oír, tardo para hablar. ¿Se fija que está hablando de tiempos? Y tardo para airarse. ¿Se ha dejado llevar por la ira alguna vez? Necesitamos sabiduría para saber cuándo callar. Porque aquí tenemos el mandamiento: todo hombre sea pronto para oír. Entre cristianos se espera que los diálogos que tenemos entre nosotros, ya sea con nuestra pareja si somos casados, refiriéndose al matrimonio, o con terceras personas, que este diálogo sea basado en la palabra de Dios. ¿Cómo nos edificamos unos a otros o cómo resolvemos nuestros problemas entre el matrimonio? ¿Con emociones, con sentimientos o con principios? Ah, sí, pero ya tengo los principios, pero no sé cómo decir las cosas. Entonces necesito inteligencia y necesito sabiduría. Pero también, ya tengo la sabiduría, entonces necesito discernir en qué tiempo tengo que hablar. Entonces nuestros diálogos tienen que ser basados en la palabra de Dios para edificar vidas, para solucionar problemas. ¿Qué produce la palabra de Dios cuando la escuchamos? A veces nos produce paz. A veces nos produce esperanza al escuchar su palabra. Pero a veces nos produce enojo. ¿A cuántos les ha producido enojo? ¿Verdad? Escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque está tratando con áreas de nuestra vida. En este verso de Santiago encontramos las dos acepciones.
tanto el que habla como el que escucha. Dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír. Ajá. Entonces, si una persona aprende a oír, es que sabe escuchar. En otras palabras, debe ser pronto o solícito para escuchar. Pronto y solícito para escuchar. Dígale a ese compañero, qué hermosas cualidades, de verdad. Nuestros hogares y nuestras relaciones serían muy ricas si hiciéramos lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Cómo solucionamos los conflictos? ¿Qué produce la palabra en nosotros como para que no provoque a ira? Según el contexto, este verso de Santiago nos indica que el enojo que causa cuando escuchamos la palabra y no se enoja, porque toca un área sensible en la que estamos fallando. Porque si se fija el contexto, tiene que ver lo que la palabra produce en nosotros cuando la escuchamos. En ese contexto habla de sed prontos para oír. ¿Oír qué? La palabra. Ajá. Reflexionemos. El por qué, la importancia de escuchar. ¿Por qué es importante escuchar? Recuerdan que vimos la frase aprendiendo a escuchar, aprendiendo. El aprender a hacer hábitos es clave para mostrar la sabiduría de Dios. La Biblia habla de buenos hábitos. Como cuando Jesús entra al templo y abre el libro y decía, y como era la costumbre, abrió la escritura. Y la costumbre habla de hábitos. El aprender a hacer hábitos es clave para mostrar la sabiduría de Dios. ¿Cuál debe ser el buen hábito? ¿Cómo aprendemos a callar? El verso dice, todo hombre sea pronto para oír. Esta palabra implica una acción. ¿Qué acción? Dile a tu compañero, solo cállate. Esa es la acción, cállate. Y no hables. Escuchando es como aprendemos a callar. Amén. Y más las mujeres que nos gusta hablar. Que decimos, tenemos necesidad de hablar al día 35,000 palabras. Pero tienes que ser bien sabia para saber cómo hablar esas palabras. En qué tono hablarlas. En qué tiempo hablarlas. Asimismo, tú no puedes ensamblar una tela vieja en un vestido nuevo, ¿verdad que no? No debes. Asimismo, no puedes callar y hablar al mismo tiempo. ¿O sí? O dices, soy ventrílocuo. Si callas es porque hay un propósito. Siempre debes preguntarte, ¿qué quiero lograr cuando callo en medio de una discusión? Es diferente callar a que te callen. ¿No es cierto? ¿Qué es importante, callar o que te callen? Muy bien. Palomita. Callar es una decisión de la voluntad humana.
¿Cuántos tenemos voluntad? ¿Cuántos sujetamos la voluntad a Dios? ¿Callar? Es una decisión de la voluntad humana. Con la voluntad decidimos. Yo decido callar, yo decido guardar silencio, o decido hablar demasiado. ¿Qué denotas cuando callas? Cuando callas, denotas sabiduría, entendimiento. Si vas ahí armando tu mensaje, vas poniendo inciso: sabiduría, B; entendimiento, C; inteligencia, conocimiento. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría. ¿En dónde estamos buscando la sabiduría? ¿En quién? ¿Con quiénes? Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así es que es tan importante buscar a Dios, porque Él es el que me da la sabiduría. Señor, ¿cómo le hago? Y el Señor dice: cállate. ¿Y yo qué tengo que hacer? Obedecer. ¿No es cierto? Porque Él es más sabio que yo. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia para saber cómo comportarnos, discernir los tiempos, cuándo callar, cuándo hablar. Nos preguntábamos por qué era importante callar cuando se acaloran los ánimos. ¿Para salvar un matrimonio? ¿Para traer unidad entre los hermanos? ¿Para salvar una situación? ¿Se fijan? Son varias intenciones. O para cumplir un propósito. Vamos a tomar el punto: para salvar un matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se han perdido por no saber callar o por no saber hablar correctamente? Proverbios 27:15. Y nos dice así: gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento, o sujetar el aceite en la mano derecha. La mujer rencillosa que carcome los huesos. ¿Qué significa rencillosa? Ella es una mujer colérica. Explota con cualquier cosa. Libera sus tensiones y frustraciones sobre los demás. Se enfurece en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que le dice la definición de una mujer rencillosa. Ahora, una mujer rencillosa ¿sabe escuchar? ¿Sabe callar? Y no se deja sujetar como el aceite. Una mujer rencillosa puede provocar que una relación se dañe o se pierda el matrimonio, porque al ser
colérica. Y explotar por cualquier cosa significa que o no tiene conocimiento o ignora el conocimiento de Dios. Así es que esta mujer, cuando escucha la palabra sobre callar o tener dominio, se encoleriza. Fíjense qué provoca la palabra de Dios en algunos. ¿Por qué no sé callar? ¿Por qué no sé escuchar? Porque sí tengo el conocimiento, pero no tengo la vida. Sí tengo el conocimiento, pero no estoy obedeciendo para cumplir la palabra. Por eso la definición es aprender a obedecer. A aprender, se aprende. Pero si decide rendir su corazón a Dios, su voluntad y sus pensamientos, y decide callar, cuando le están levantando la voz, imagínate, una mujer colérica y un hombre que le levanta la voz, irascible, porque las mujeres tenemos nuestros defectos, pero los varones tienden a ser ásperos. Y la Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Qué es esto? Conocimiento de Dios. La blanda respuesta quita la ira. Pero si ella es colérica y él es iracundo, y luego dicen, es que ya no nos la llevamos bien, vamos a divorciarnos. Por incompatibilidad de caracteres. Eso no debe de ocurrir en un cristiano. Un cristiano que está en esa condición debe de aprender a poner en práctica la palabra de Dios. Debe de negarse a sí mismo, sus ideas humanas, sus pensamientos humanos, sus sentimientos humanos y sujetarlos a Dios. Pero si decide rendir su corazón a Dios, su voluntad y sus pensamientos, y decide callar cuando le están levantando la voz, su silencio hará que se gane una victoria. Amén. Voy a poner un ejemplo personal. Como les dije, nosotros ya tenemos 46 años de casados, pero aprendimos. En los primeros años de nuestro matrimonio, cuando teníamos una discusión, yo decía en mi mente, quiero hablar con él. Porque según yo sentía como que no me entendía. Y el Señor me decía, ¿por qué quieres hablar con él? ¿Para solucionar el problema o para pelear? Y me di cuenta que quería pelear. Sí, porque a veces somos de Dios, somos cristianas y estamos esperando a ver a qué horas Él nos dice algo o nos levanta la voz para ver cómo nos desquitamos. Pero cuando hemos crecido y hemos madurado y hemos aprendido a obedecer la palabra de Dios, todo cambia y Dios empieza a traer una unidad y una restauración. Dijimos que Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras
no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. Refrenar es poner límite. Callando y esperando en Dios. Para muchos varones es fácil decir esto se acabó. Me busco otra que no sea parlanchina. En lugar de ser cabeza de hogar y de decir, yo voy a enseñar a mi mujer. Pero cuando un varón dice, yo voy a enseñar a mi mujer, es porque el varón es un buen ejemplo. Y está tomando los principios de Dios y está guiando a su esposa con la palabra de Dios. Y decirle, mira, esposita, yo sí estoy dispuesta a escucharte, pero te voy a pedir un favor. Y le da un Kleenex. Llora, pero poquito. Para que yo te pueda entender lo que tú me quieres decir. Amor, número 2, piensa antes de hablar. Dime lo que me quieres decir, lo que necesitas, pero no agredas mi persona. Porque es falta de sabiduría. Quieres tratar un problema y lo que haces es agredir a la persona. Y cuando agredes a la persona significa que no tienes buenos argumentos. ¿Por qué es importante callar? Para traer unidad. Unidad en la familia, unidad entre los hermanos, porque a veces hay hermanos que se pelean mucho. Los que son más de 2 en un hogar. Siempre están en competencia, si es hombre o mujer. Siempre estás diciendo, a él le dices el mejor regalo. Siempre estás diciendo, ya ves, la fruta mejor se la diste a ella. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Está en Proverbios, pero no la anoté. Así es que se la dejo de tarea. El que cubre la falta busca amistad. O sea, ¿qué hace? ¿Cómo cubrimos la falta? Guardando silencio. No vas y le dices a todos, ¿ya te fijaste en lo que hizo? ¿Ya te fijaste cómo la regó? ¿Ya te fijaste? Así es que cubrimos la falta guardando silencio, perdonando, no divulgando. Mas el que no se calla y divulga la falta, aparta al amigo. Qué importante es callar. Otro de los puntos que vimos es cómo salvamos una situación. Porque hay situaciones que son cruciales. Hay situaciones difíciles. Y Dios nos puede usar con su inteligencia y con su sabiduría. ¿Cómo salvar una situación? Voy a narrar. Abigail, y eso lo vemos en Samuel 25, dice, ¿cómo salvamos una situación? Abigail era una mujer muy sabia y hermosa, pero estaba casada con un hombre borracho y perverso. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? Nabal. Y este hombre era muy rico y tenía una hacienda. Y David y sus hombres se presentaron con él
y comentándole que ellos habían protegido a sus hombres y los habían alimentado, y David necesitaba en ese momento del favor de Nabal. Pero Nabal los despreció y provocó el enojo de David. En ese entonces todavía David no era rey. Y David quería echarle mano a Nabal y todo lo que tenía. Pero David estaba muy enojado. Y él dijo: yo voy a ir y voy a destruir todo lo que tiene, sus casas, sus criados y todo. Así es que David quería echarle mano a Nabal y a todo lo que tenía. Y enterándose Abigail, tomó un camino corto y le salió al encuentro con muchas cosas ricas, fruta, carne, frutos secos, de todo. Y esto lo hizo para honrar a David, porque su esposo lo había deshonrado, y a sus hombres. Y ella habla sabiamente al corazón de David. Habla a su oído y lo habla de una manera tan sabia, tan inteligente, tan profética. No, mi Señor, no haga esto. Y empieza a darle el consejo de una manera tan sabia, y hace que David se le baje el enojo, recibe los presentes de Abigail y desiste de hacer el mal a Nabal. ¿Qué hizo Abigail? Salvó una situación. Amén. Pero ¿qué hizo ella? En cuanto llegó David, lo honró. Mi Señor. ¿Qué haces tú? ¿Gordo, panzón? ¿Así lo honras a tu esposo? ¿Quieres el bien? ¿Quieres sus dádivas? ¿Quieres la honra? ¿Quieres todo? Pero ¿cómo le hablas? ¿O le faltas al respeto? Ella fue tan sabia que salvó una situación que era para la eternidad, por el propósito que Dios tenía en la vida de David. Hubo alguien que le ayudó a cumplir el propósito por el cual él había nacido. Hombres sabios, mujeres sabias que pueden ayudar a otros a cumplir el propósito salvando una situación. A veces hay conflictos entre hermanos y en lugar de tratarse con respeto, se empieza a agredir a la persona, y eso no es sabio ni inteligente. Se tiene que respetar a la otra persona, se tiene que respetar al hermano, se tiene que respetar al esposo. Mi amor, ¿te puedo decir algo? Es que hay una situación que me está molestando. Tan diferente de decir: y tú siempre la riegas. Vamos en contra, y eso no es sabio ni inteligente. Ella habla sabiamente a su corazón y lo libra. Pero en donde me quiero centrar, en la historia también de Abigail, volviendo a ella fue a su casa y vio que su esposo tenía fiesta y estaba muy borracho. Pero Abigail supo callar y guardar sus palabras. ¿Cuántas mujeres dicen: me separé de él porque era bien borracho?
o porque eras bien imprudente y provocaste a alguien que estaba borracho cuando deberías de callar. Yo recuerdo de aquella mujer que tenía 7 hijos y ella estaba enfadada porque su esposo era un borracho y le llegaba a la 1 de la mañana y molestando, y ella decía, y es que luego me golpea y yo agarro a mis hijos para que no me golpee y me mete los cinturonazos en los pies, porque se ponía con él cuando estaba borracho. Y yo le dije, ¿de verdad tú quieres ganar a tu esposo para Cristo? ¿Tú quieres realmente tener a Cristo en tu vida y ganarlo a Él también para el Señor? Y se me quedó mirando y me dijo, sí, te voy a enseñar. Porque ella cada ratito le cambiaba la chapa para que no entrara a la casa. Y le dije, pues ahora no vas a cambiar la chapa. Va a llegar a las 2 de la mañana y cuando abras la puerta, míralo y le dice, mi amor, ya llegaste. Fíjate que te tengo unos chilaquiles bien picositos. Ven, ven, mi amor. Lo sentó en una silla, le puso una palangana, le lavó los pies, le dio un masajito en la espalda y le dio sus chilaquiles bien picosos. Créeme que a mí me tocó estrechar la mano de ese varón que se convirtió a Dios. Porque dijo, ella es una Biblia andando. Ella hace lo que ahí dice. Qué tremendo, ¿no? Lo empezó de verdad a ahorrar, que hasta a los borrachos se le quitó. Aunque usted. Así es que Abigail supo callar sus palabras y no le dijo nada a su esposo porque sabía que estaba borracho y tenía una gran fiesta. Pero a Nabal no le fue tan bien. Hasta el día siguiente que despertó de su borrachera, ella le declaraba todos los acontecimientos y él se queda como piedra y muere a los 10 días. Por eso le digo, no le fue tan bien. Pero la lección es, hablando de Abigail, ser una mujer sabia y saber callar en una situación difícil, porque si no, ella misma hubiera sido muerta junto con su esposo y todo lo que tenía. Nosotros podemos ser instrumentos usados por Dios con sabiduría para salvar situaciones pesadas. ¿Quieres que Dios te libre del mal y de un futuro tortuoso? Aprende a callar en momentos claves. La importancia de callar para cumplir un propósito. Isaías 53, por favor, del 1 al 7. Y dice así: ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto
no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos. No lo tuvimos en cuenta. Verso 4. Sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y que lo había castigado y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Y fue maltratado, pero se sometió humildemente. Y ni siquiera abrió la boca. Supo callar. Lo llevaron como cordero al matadero. Y Él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Pero quiero decirles que nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. ¿Saben por qué? Él salvó una situación. Él como Salvador descendió, se hizo en forma de hombre, experimentó nuestro dolor, el rechazo, los golpes, para no quedarnos nosotros ahí precisamente del otro lado pensando que estamos con heridas, con resentimientos en el corazón porque el esposo nos levantó la voz. Pero Él, como cordero, fue llevado al matadero. Él guardó silencio y no se defendió, tomando su posición y diciendo: soy Dios. ¿Verdad que no? Guardó su boca, se quedó callado. En humildad soportó el sufrimiento porque sabía que iba a cumplir un propósito divino: la salvación de la humanidad. ¡Qué tremendo! Y yo puedo seguir hablando y hablando, pero creo que es el tiempo de hacer compromisos, de reconocer nuestra propia condición. Cierre sus ojos ahí donde usted está, por favor. Y dígale: Señor, perdóname porque no me he quedado callada. Perdóname porque muchos de mis conflictos en mi matrimonio
Es porque todavía estoy en mis emociones, todavía estoy en mi carne, todavía estoy buscando respuestas del hombre, pero no las de Dios. Yo quisiera ministrar a esas mujeres que saben que ahorita están teniendo conflictos en su matrimonio y no han sabido cómo proceder y no se han quedado calladas. ¿Puedes pasar acá enfrente, por favor? La paz se ha ido de tu corazón y sientes que estás en una guerra constante porque estás esperando demasiado del otro y no de Dios. El sabio calla. Levanta tus manos como un signo de rendición a Dios. Y dice tu Dios: si tú estás dispuesta a obedecerme, yo voy a hacerlo por ti. Experimentarás la paz, el gozo en tu matrimonio, en tu relación. Pídele perdón a Dios por tu egocentrismo, porque nada está centrado en ti, solo en Dios. Cristo es el que tiene que ser la mancuerna. Cristo es el que tiene que estar reinando en el matrimonio. Y dile: Señor, perdóname porque no me he callado. Perdóname, reconozco que ha surgido una amargura en mi corazón. Y hoy yo lo quiero confesar delante de ti. Esa es la razón por la que no me callo. Porque me siento devaluada, me siento menospreciada y he provocado a ira a mi varón. Perdóname, Señor. Desarraiga de mí toda amargura, todo rencor, toda ira. Desarráigala de mí, Señor. Yo confieso mis pecados delante de ti y me rindo a ti. Y hago un compromiso contigo de hacer buenos hábitos, de hablar a mi esposo pacíficamente, de honrarlo, de respetarlo. Pero también, Señor, estoy dispuesta a callar, aunque Él no tenga la razón. Estoy dispuesta a esperar el tiempo justo y perfecto para hablar. Cuando hagas esto, dice Dios, yo responderé. Yo responderé, te usaré, dice el Señor, para salvar tu matrimonio. Ese matrimonio que lo he diseñado para que haya paz,
amor, armonía. Te he dado mi sabiduría para que aprendas a vivir con alguien diferente que tú. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres, Señor. Es lo que tú quieres, Señor. Sujeto mi voluntad a ti. Sujeto mis pensamientos a ti. Sí, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento. Y, Señor, ese amor que tú ya me has dado, que ya has derramado por medio de tu Espíritu Santo, que fluya en los corazones, que fluya en el matrimonio. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Ese nivel de amor es el nivel más alto. Es el nivel que da sin esperar. Es el nivel que siembra para poder cosechar. Siembra amor y recibirás amor. Siembra servicio y serás servida. Quita el dedo amenazador, quita el reproche y empieza a dar. Empieza a dar. Es el nivel más alto. Levante sus manos. Levantemos todas nuestras manos y dígale: aquí estoy, Señor. Es el nivel más alto, el amor, donde no exige para sí, donde no busca lo suyo, el que no se irrita, el que no guarda rencor, el que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Oh, Señor, queremos ser como tú. Sé Dios sin esperar nada, al extremo, para levantarnos, para sanarnos, para darnos dirección en nuestra vida. Oh, mi Señor, levántate y sean dispersos todos nuestros enemigos, todos esos pensamientos, argumentos. Levántate, Señor, y establece tu verdad en nuestros corazones. Señor, tomamos tu palabra como esa luz, como esa antorcha que nos dirige. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Oh, mi Señor, enséñame a callar para salvar una situación. Es necesario que haya disensiones para saber cuál de vosotros sale aprobado, pero los dos pueden salir aprobados. Sí, mi Señor, tus verdades sean establecidas en nuestros corazones. Que todo temor se vaya, todo temor del hombre se vaya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y dice Dios: te sanaré. Te sanaré, dice el Señor. Quitaré toda enfermedad. Quitaré todo aquello que ha venido por causa de ese resentimiento. Quitaré la confusión de ti. Te estableceré en mi verdad, dice Dios. Experimentarás mi paz, mi gozo. Y el esposo dirá: wow. Wow, qué transformación. Wow, Cristo vive. Cristo vive.
Jesús. Gracias.